Día se dio a conocer la información sobre la detención del presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Eh, Se trata de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Y le agradezco muchísimo a Cedric Raciel, él es periodista del País, que nos acompaña para platicar este asunto que además pues ha ido siguiendo y documentando durante muchísimo tiempo. Cedric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Enrique? Buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. No, al contrario, gracias por acompañarnos hoy. ¿Quién es Jorge Antonio Sánchez Ortega? Y por qué de pronto me parece, pues sorprende que se realice esta detención tanto tiempo después? Claro, ya pasaron 31 años, Enrique, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y el nombre de Sánchez Ortega lo puso el año pasado sobre la mesa el todavía presidente López Obrador, cuando se dio a conocer que la fiscalía estaba retomando una hipótesis antigua que se tuvo en algún momento de que al entonces candidato presidencial del PRI lo habían asesinado no solo una persona, de la que pues yo creo que todos los mexicanos tenemos en la mente, ¿no? En el imaginario colectivo está Mario Aburto, que sigue en prisión y que en su momento se le consideró el asesino principal, único, solitario de Colosio. En su momento se habló de que, como había habido 2 disparos que terminaron con la vida de Colosio, uno en la cabeza y uno en el abdomen, se habló de una teoría de que, pues, habían sido 2 autores materiales del asesinato y de que esto había sido un complot, y no que había sido un asesino solitario. A Sánchez, Ortega ya se le había detenido, de hecho, en el mismo día en que sucedió esto en Lomas Taurinas, el 23 de marzo del 94, porque él, estaba entre el público y tenía manchas de sangre de Colosio. Sánchez Ortega era un agente del CISEN, a quien se le había, pues, encargado, él es originario de allá de Tijuana, a quien se le había encargado, pues, seguir, cuidar al candidato, no como parte de su primer círculo, sino como un segundo cinturón. Entonces, él cuenta, porque él ya declaró en su momento que como parte de sus labores, pues, estaba cerca y que cuando sucedió todo, las detonaciones y demás, iban pasando con el cuerpo de Colosio y que alguien lo manchó. Entonces, ahí lo detienen, lo llevan a declarar, pero lo dejan libre. De hecho, creo lo que, lo más revelador de cuando la Fiscalía General de la República lo vuelve a poner en el centro, es que brinca en ese momento el nombre de otro personaje caído en desgracia en la política mexicana, que es Genaro García Luna, que él en su momento también era agente del CISEN y según las investigaciones nuevas de la Fiscalía General, García Luna encabezó un grupo de agentes especiales del CISEN que fue enviado expresamente a Tijuana a intentar liberar y a extraer a Sánchez Ortega, ¿no? Eso fue lo novedoso del año pasado. Dentro de también, como tú mencionas, Enrique, pues también la gran sorpresa que es que 3 décadas después haya la teoría de que hubo este personaje involucrado y que es el que acaban de detener este fin de semana en Tijuana. ¿Y cuáles son los elementos probatorios, digamos, la evidencia que existe sobre la posibilidad de un segundo tirador? Pues, en su momento se habló de que a Sánchez Ortega, además de la sangre que llevaba en su ropa, que coincide con la de Colosio, supuestamente se le hizo un test de estos que se llaman de rodizonato, donde se determina si una persona disparó o no un arma y que salió positiva esa prueba. Él alega que él ni siquiera llevaba arma en ese momento porque su tarea no era la de ser un guardaespaldas, sino básicamente era de ir a observar, como mucho lo hacía el CISEN en su trabajo de campo. Insisto, esas pruebas en su momento fueron desechadas, pero son las que también otra vez se ponen sobre la mesa por parte de la fiscalía para insistir en que hubo un segundo tirador y hablar de que hubo un complot en lugar de
pues que se trató de una decisión única de aborto. De hecho, como dato importante también, como parte de su declaración, bueno, el proceso donde es presentado Sánchez Ortega a las autoridades, a él lo carean con aborto y Sánchez Ortega declara que no lo conoce, que nunca lo había visto, pero pues sí llama la atención porque además el año pasado lo que la fiscalía denunciaba era que un juez federal a quien le había pedido la aprehensión de Sánchez Ortega decide no librarla y en su momento la fiscalía dijo, bueno, vamos a apelar. Entonces, lo que demuestra la detención este fin de semana es que se logró apelar esa negativa inicial del juez y que ya se consiguió la orden de aprehensión nueva contra Sánchez Ortega, que es la que seguramente se ejecutó el fin de semana. Pues sí. Justo en este momento, Raciel, qué gusto saludarte, saluda Fernanda Caso. Hola, Fran. ¿Qué tal, Cedric? Eh, Justo en estos meses también se está hablando mucho de la liberación de Aburto, ¿no? O sea, coincide que detienen a uno al mismo tiempo que saldría el otro, es decir, podríamos estar escuchando también en medios declaraciones nuevas de Aburto. Bueno, sí, yo, Aburto entiendo ya debió haber salido porque se había cumplido su sentencia. Yo he leído declaraciones del abogado de Aburto que se han dado precisamente a raíz de la detención de Sánchez Ortega, en las que él dice que él sostiene que él acusa la responsabilidad de Sánchez Ortega y él habla de que se haría un acto de justicia contra Aburto si se procesa a Sánchez Ortega. Porque Aburto, todo este caso que ya sabemos está ya muy empantanado, hay verdades a medias, hay muchas dudas en torno al asesinato, es como nuestro caso Kennedy, el de Colosio. Y Aburto en un momento reconoce, bueno, declara más bien que él asesinó a Colosio y de que incluso dice, recibí instrucciones de un partido, fue cuando todo este caso medio embarró a Camacho Solís en su momento. Pero bueno, tiempo después, Aburto declara que fue torturado y obligado a declararse culpable y la CNDH emite una recomendación en la que pide a la Fiscalía General que se haga ahora una nueva investigación, pero sobre las torturas a Aburto. Entonces, el, pues sí es posible, si Aburto sale y este entra, quizás estaríamos viendo un intercambio de implicados como un relevo de implicados sobre este caso, pero que lleguemos a conocer la verdad sobre quién asesinó a Colosio y por qué, me parece que sigue estando y cada vez más se empantana más por esto mismo, porque además la teoría del segundo tirador no es la primera vez que se sostiene. En aquellos años se había detenido como un segundo tirador, pero a otro personaje que era el chofer de Colosio. Es decir, son teorías que van y vienen, personajes que van y vienen, eh, y creo que lo que sigue estando todavía en cuestión y seguirá siendo la gran interrogante es la motivación detrás de este magnicidio, ¿no? Que cimbró tanto al país. Sí, que es lo más complicado para determinar, como dice, sobre todo con pues, el tiempo que ha ocurrido, los personajes que han ido y venido en el foco de la investigación. Cedric, te agradecemos Claro. muchísimo que nos hayas acompañado hoy en tiempo real. Gracias por estos minutos. Un enorme placer. Saludos a ambos. A Un Cedric abrazo. Raciel, periodista del diario El País, sobre esta detención, la de Jorge Antonio Sánchez Ortega, el supuesto presunto segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a platicar